Así es, don José Blandón. Oye, antes quiero aclararte porque ayer me llamó el director de la Caja del Seguro Social que nos va a enseñar pues un esquema de todos los nombramientos que ha habido desde que él es director y que todos obedecen a promociones o pues médicos que entran a trabajar en la caja, para aclarar lo que se había dicho ayer. Lo veremos. Ujú. Y así que deben ser los funcionarios públicos. Sí, sí, de una vez. Y por eso le solicitábamos a él que nos confirmara esto y ojalá lo haga. Sí, sí. Y lo esperamos aquí. ¿Vio a Yami? ¿Ya? No se diga más. Está la luna de nosotros aquí en la Tierra. Oh. Oiga, Fernando, fíjese que la noticia más importante de ayer, sin duda alguna, fue lo que pasó en el juicio. En el juicio que se está siguiendo en el sistema penal acusatorio al expresidente Ricardo Martinelli. Los abogados de Ricardo Martinelli en el contrainterrogatorio presentaron algo que le voy a hablar sobre ello, que era pidieron que se pusiera en una televisión el cassette este que tiene los videos y allí se confirmó que esos videos tenían como la base de quien lo había elaborado era el señor Rolando López. Esto creó inmediatamente una confusión, los mismos fiscales se miraban entre ellos, ¿esto qué es? Bien, esa fue la noticia. Antes de ir al análisis de lo que pasó ayer, miremos la matriz informativa que nació hoy. Fíjese el Panamá América cómo lo hizo. Principal noticia. Aquí está. Plana completa. Este es el caso. Fíjese cómo lo hizo la Estrella de Panamá. 8 columnas. Correo. Correos de Rolando López. Porque a la larga eso es terrorismo de Estado. Eso se lo pudieron haber hecho a cualquiera de nosotros. Y era 8 columnas al frente. Porque esa era la noticia. Okay. Eso es lo que hizo el periódico La Prensa de hoy. No aparece. Pero aquí viene la matriz informativa que nos quieren presentar. La primera noticia, una acción que hace el Contralor contra unos diputados, ahora le voy a hablar sobre eso. Y otra es el holding del Imperio de Brecht en bancarrota. La noticia esta, como está redactada ahí, es falsa. Como casi todo lo que sale. Es falsa. Yo le voy a leer ahora y voy a analizar todo esto, pero voy a leerle lo que realmente pasó con este caso de Odebrecht. Y la única razón por la que eso está allí es para brindarles a ustedes una información que compita con la gravedad de lo que pasó ayer. Y traen el caso de los diputados para decirnos que todo hay corrupción, una más, una menos, no importa. Pero ahora le hablo sobre esto. Fíjense la noticia, y no la voy a tomar de ningún lado, ni el Panamá América, ni la voy a tomar de Odebrecht, la voy a tomar de una agencia internacional como la France Press. ¿Me parece que es seria? No, esa seria. Bien. Dice así, AFP, 17 de junio del 19 a las 4:58 p.m. O sea, esto está en las redes de informativas desde antes que se imprimiera este periódico. El conglomerado empresarial brasileño Odebrecht, en el centro de un escándalo de corrupción que abarcó una docena de países, entró este lunes, fíjese esto, en un pedido de recuperación judicial para negociar deudas de 84.000 millones de reales, 21.500 millones, informó la compañía. Fíjese lo que es. Se trata de el mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil, después del concedido en el 2016 por la empresa de telefonía por 64.000 millones. O sea, esto es lo que pasa comúnmente en la telefonía. ¿Usted la vio en primera plana aquí? No. Sí. Bien. La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de la situación de crisis económica financiera del deudor a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, señores de la prensa, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen 6 meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. El pedido fue formulado por el Consejo de Administración de ODB Holding, que controla las diferentes empresas del grupo ante la justicia de San Pablo. Además de la controladora ODB, el proceso involucra a una veintena de empresas del grupo. Viene lo más importante, pero deja por fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora Odebrecht Engineer and Construction.
que para aquí, la constructora no forma parte de esto. ¿Eso está aquí en la prensa? No. Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños, el Banco Nacional del Desarrollo, BNDES, el Banco de Brasil y Caixa Económica Federal, y también tenedores de bonos. Creada en 1944 en el estado de Bahía Nordeste como una constructora civil, Odebrecht S.A. es actualmente un conglomerado de capital familiar que se ha formado al calor de la obra pública. Desde el 14 se ha visto sacudida por el escándalo de Lavallato. Lavallato, ¿se acuerdan por qué eso estamos hablando de Lavallato? Bueno, este mismo escándalo, este mismo proceso está bajo cuestionamiento. ¿Esto está aquí? No. El grupo de Odebrecht Ingeniería y Construcciones emitió un comunicado en la tarde de este lunes, donde detalla estas negociaciones no afectan sus operaciones en Panamá. Por eso, cuando hablamos de otras compañías, ¿se acuerdan? Que nosotros dijimos que las compañías normalmente pasan por estos procesos. Pero eso no es lo que dice esta noticia. Pero ¿cuál es la idea de esa noticia? Igual de la idea de poner a los diputados. De presentarles a usted un plato en donde no solamente esté en los pinchazos, sino esté ahora los diputados y esté Odebrecht para que usted se distraiga y no se concentre en lo que está pasando. Lo que se está pasando es que tanto en Brasil como aquí hay un proceso de manipulación de la justicia que tenemos que corregir por el bien de todos nosotros. No por el bien de Martinelli o Odebrecht, no, por el bien de todos nosotros. Nosotros no podemos ser víctimas de estos procesos más. Esa era la intención de esto. Y fíjense que agarrote seguido, porque eso no se llama arreglón seguido, sino agarrote seguido. Fíjese y lea la carta que aparece aquí del Contralor General de la Nación. ¿Ah? Yo no sé si el señor Contralor está en sus cabales. Porque si yo soy Contralor General de la Nación, lo primero que tengo que leerme es la Constitución de la República de Panamá. Y lo segundo es tener un buen abogado. Porque primero el Contralor manda una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia en donde le solicita al presidente de la Corte que actúe, tome medidas para ver lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Primero, que frente a esa carta la Corte Suprema de Justicia no puede hacer absolutamente nada. Estás hablando de dos órganos distintos. Nada, señor Contralor. Usted no ha leído la Constitución de la República de Panamá. Usted debió hacer estos casos que se presentan hoy contra los diputados. Los tiene usted en sus manos más de hace 18 meses. Cuando usted quería ser candidato a presidente. ¿Y por qué no lo presentó en ese momento? Y está por verse, señor Contralor, si los auditos de sus especialistas realmente configuran un delito. Usted está presumiendo y violando un principio. El artículo 22 de la Constitución lo obliga a usted, como funcionario público, a presumir la inocencia. Y usted no puede estar haciendo indicaciones de que si algo malo se estarán escondiendo. Usted no puede asumir esa posición como Contralor General de la Nación, porque usted no es el rey de este país. Usted, como funcionario público, solo puede hacer lo que la ley dice. Usted está violando la Constitución. Usted como funcionario, yo no puedo asumir que usted es culpable de un delito, ni decirlo. Yo puedo decir que hay una información. Yo puedo decir que usted no está entendiendo la Constitución. Allá que lo quiera acusar usted. Pero al hacer esto, informes, y yo quiero que usted me desmienta, que usted tenía hace varios meses, y usted ha venido llamando a los diputados desde hace varios meses con esto. Aquí está este expediente que tengo. Pero ¿cuál es la idea de esto? Poner en el tapete una discusión más para minimizar el efecto de lo que pasó ayer. Ahora le cuento qué pasó ayer en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, esto tiene la impresión clara del conflicto que existe entre el Ejecutivo y la Asamblea. Uno de los guerreros de ese conflicto por parte del Ejecutivo es el Contralor General, al presentar una cosa que él tiene de hace varios meses. ¿Cuántos meses lleva el Contralor amenazándonos con esto? Por lo menos Además, un año y medio. El Contralor presentó, ahora que fue un troca ya, al Ministerio Público, con un montón de informes de auditoría de las juntas comunales. Y él estaba haciendo alusión a cosas de los diputados que nosotros le señalamos, que los diputados son investigados por el artículo, creo que es el 150 y algo, de la Constitución de la República, solo por la Corte Suprema de Justicia.
Eso debe saberlo él. O sea, nada le impide al Contralor mirar lo que está ocurriendo en las finanzas públicas. Ese es su trabajo. Ahora, yo le pregunto, ¿con ese mismo celo se habrá visto las otras instituciones? Pregunto nada más. ¿Usted cree? Entonces, ¿por qué esta matriz informativa ahora? Por un lado, decir algo que no es cierto para impulsar quién sabe qué agenda con respecto a lo de... Mire lo que le he leído. Yo le he leído la declaración de Odebrecht exactamente como la recogen los medios internacionales. No he tomado ni el Panamá América, ni la crítica, ni a nadie, sino cogí una información internacional. Y después lo chequeé con lo que está. Y además usted puede tener acceso de esta información. Usted se mete en la red y se va a Brasil y le dicen todo esto que está pasando. Ahora usted une todo esto y se da cuenta que lo que intentan ahora es hacer un balance. Este medio y quien esté en esta línea. ¿Por qué este balance? Mire lo que pasó ayer. Ayer yo les decía a ustedes que en el caso de Ricardo Martinelli estaba claro que la decisión, bueno, yo les dije desde el viernes, la decisión del Tribunal de Juicio de sacar a Ricardo Martinelli de la cárcel, que se produjo el miércoles a la madrugada, nosotros solo brindamos a ustedes a todo color aquí, era una decisión correcta, marcada en la ley. Se presentaron las apelaciones correspondientes y el Tribunal de Apelaciones reafirmó lo que nosotros le habíamos dicho aquí. Y no solamente lo reafirmó, suavizó las medidas que se había presentado porque ya se había cumplido el plazo. Es más, dije además que Rodrigo Noriega de la prensa había hecho un artículo, y se lo dije a usted, en la que reconocía que parte de este problema no era de la Procuradora General de la Nación, sino de la Corte, porque cuando eso pasa al sistema penal acusatorio, pasa ya en el periodo de prueba donde no se introdujo lo de causa compleja y por consiguiente no habían pedido una extensión del proceso, ni cabía una extensión. Aunque no es automático, ¿no es así? No había forma de mantenerlo preso. Y después sacaron unas estadísticas, ¿se acuerdan? De que hay 44%, hay 57% de gente presa que tiene más de un año preso. Sí, pero la mayoría de la gente que está presa, señores de la prensa, son del sistema penal inquisitivo. Un porcentaje muy pequeño es del sistema penal acusatorio. Digo, además que eso demuestra la incapacidad de todo el órgano judicial y todo el sistema del Ministerio Público, que tengan gente. Más del órgano judicial. Más gente tirada, le trancas la puerta y botas la llave. Recuerden que en el penal acusatorio, perdón, en el inquisitivo, bueno, es inquisitivo, se llama así, porque es violatorio. Sí. Por eso que los fiscales aquí tomaron decisiones de poner preso al que le daba la gana. Y aquí se abusó y se abusa de la detención preventiva, que el código lo señala como una medida de carácter extremo y señala las casas que usted debe tener, las cosas que usted debe tener en consideración cuando eso se haga. Bien. Pero ¿qué pasó ayer? También les dije que había varias cosas que usted debía tomar en este juicio. En las intervenciones que han hecho hasta ahora los 7 testigos de la Fiscalía, porque todos son testigos de la Fiscalía, ninguno ha dicho, yo recibí instrucciones de Ricardo Martinelli para hacer esos pinchazos. Me recuerda el caso de Colombia, que hubo un juicio, ¿se acuerdan? Y que querían involucrar al presidente Álvaro Uribe. Y no hubo ninguna forma, porque no había ningún testigo que dijera que Álvaro Uribe había dado una instrucción directa. Y el testigo no tiene un conocimiento directo. Lo que tenga de indirecto no tiene ningún valor judicial. De verdad. Pero además de eso, los señores fiscales habían dicho que ellos no conocían al testigo. ¿De acuerdo? Y resulta que ellos se reunieron con el testigo en marzo. En Washington. En Washington. Fíjese esto, no lo conocían. Entonces, cuando uno miente frente a un tribunal, uno está cometiendo un delito. Para que estén claros en eso. Entonces, ayer, en el contrainterrogatorio, los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli hacen una presentación que fue
podemos catalogar una bomba periodística. Sí. Pusieron ayer el cassette y le dieron acá, eso que está allí demuestra que este correo electrónico se hizo bajo la responsabilidad del director de la Consejo de Seguridad, Rolando López. No, y el tipo deja gentil. Y cuando se le pregunta a él, anteriormente, si él conocía a Rolando López, dice que no. ¿Usted se imagina a alguien del Consejo de Seguridad que está, según él, en un trabajo de ultra secreto, que diga que él no conoce al jefe del Consejo de Seguridad? Por favor, lo conocemos nosotros que no trabajamos ahí, no lo va a conocer. Él dijo que no lo conocía frente al juez, pero ayer dijo que sí lo conocía. Y además ayer dice que él no sabe cómo eso llegó allí porque los correos se los hizo él, en la máquina de él, de su autoría. Y bueno, ¿y cómo puede explicar esto? Entonces el fiscal dice, hay que llamar al señor Rolando López para que explique esto. Estos hechos están demostrando la inconsistencia del proceso. Pero súmele a todo esto, todo lo que antecedió hasta este juicio, antes del llamamiento a juicio. El magistrado, juez de la causa, en la Corte Suprema y el fiscal, en forma sistemática, violaron el procedimiento. Es más, levantaron acusaciones sin imputaciones. Inventaron en varios procesos meter documentos en el documento que llegó a los Estados Unidos sin haber pasado por la Corte. Lo hicieron desde Washington con el testigo protegido. Además de eso, usted recuerda que parte de las demoras se dieron cuando el magistrado fiscal tenía que irse de vacaciones y se fue de vacaciones y el juicio se paró. Un crucero al Ártico. Se fue de crucero. Al Báltico. Nadie recuerda eso. Y yo anoche, cuando veía todo esto, estudiando todo esto que está pasando, recordé la entrevista, las declaraciones que hizo la señora Procuradora General Kenia Porcel cuando dijo que en una entrevista que había tenido con el magistrado presidente de León. Me grabaron. Y que el caso se cayó. Este caso se va a caer. En el Santísimo. Entre el Santísimo. ¿Se acuerda de aquellas palabras del señor presidente de la Corte? Y yo me puse a pensar, y esto es un pensamiento mío, no estoy haciendo ninguna afirmación. ¿No será que este señor sabía de cómo se habían hecho estas grabaciones? Porque el hecho que yo pruebe que dentro de un cassette que se está utilizando como prueba está la mano de otro, todo lo que está allí murió. Pero aquí a la gente, por el odio personal, se le olvida que estos son procesos judiciales. Esto no es que yo creo que fulano es culpable, es que yo tengo que presentar las pruebas materiales de que esto es así. Y esto me lleva ahora al caso de los diputados. El hecho que el señor Contralor tenga una auditoría contra algún diputado, eso apenas es el indicio de que él cree que se puede haber cometido un delito. Fíjese lo que eso es. En la mayoría, señor Contralor General de la Nación, y si usted quiere, haga la prueba. Nosotros le ofrecemos aquí nuestra tribuna y su presencia para que mande sus auditores. Usted no tiene que venir. Para que veamos algunos. Cojan el caso de los helicópteros y nos sentamos a mirarlo aquí. O coja el caso de las mochilas y veamos si sus auditorías o las que mandó a hacer usted con aquel muchacho economista panameño que se graduó en Cuba, para ver si eso es una auditoría. Hernández. Porque esas auditorías están tan mal hechas que no configuran el delito. Es más, la denuncia se hace por la totalidad del contrato cuando en la misma auditoría se dice que solo una fracción no se hizo por cualquiera sea la razón. Entonces, ¿cuál es el monto? Entonces, si usted quiere, realmente, miremos eso. Por eso que usted no puede ni insinuar siquiera que algo malo está, porque usted no es la persona que tiene el poder judicial ni investigativo para investigar el delito como tal. En el caso que no sea un diputado, está el Ministerio Público. Y en el caso que sea un diputado o un suplente al diputado, está la Corte Suprema de Justicia. Usted solo aporta un documento que se llama auditoría, que podría ser, es una de las joyas importantes de los procesos judiciales, podría demostrar que hubiese habido un delito, pero que
que hemos analizado, hemos encontrado las terribles deficiencias de estas auditorías que fueron hechas con la premisa de probar una teoría criminal a priori. E incluso, señor, usted no se tomó el trabajo ni siquiera de estudiar esas auditorías. Dentro de los propios documentos de sus auditores hay material informativo que contradice la tesis que sus fiscales, sus auditores llegaron, e incluso en interrogatorios que yo he leído, sus propios fiscales, auditores retroceden para decir, no, no es el monto, es que hay unas discrepancias. Entre una acusación de la magnitud que estaban haciendo, siempre hay discrepancias. Pero vamos a ver de qué magnitud estamos hablando. Pero estas dos noticias tenían la información de tratar de ocultar dos hechos políticos importantes. Tres hechos en particular. La transición, que es el 1 de julio. La salida de Ricardo Martinelli, que fue un hecho de impacto político y judicial. La apelación. Y esto que pasó ayer. Entonces, sale este periódico pegándole a los diputados para que entonces todo el mundo se vaya a buscar algo que usted tenía hace tiempo, señor contralor. Pero la procuradora no tiene nada que ver con esto. Milagro. Nada, nada. Yo quiero decirle al señor Contralor General de la Nación lo siguiente. Yo soy un estudioso de la Constitución de la República de Panamá, no porque es abogado, sino porque soy un activista de los derechos humanos y yo no le hago ninguna concesión a nadie con respecto a mis derechos. A nadie. Si un policía me para a mí y me pide para dónde voy, mi respuesta ante él, yo no tengo que decirle a usted para dónde yo voy. Soy un ciudadano en el libre ejercicio de mis facultades y yo puedo circular en esta época donde a mí me dé la gana, no tengo que decirle para dónde voy. Si me pide y me va a tomar por ahí, yo le tengo que decir a él, usted está violando la Constitución porque usted no es una autoridad. Porque los policías se creen que son autoridad. Bueno, señor Contralor, usted no tiene autoridad judicial. Usted hace una investigación. Por eso que usted debió remitir todos esos procesos a la Corte Suprema de Justicia hace tiempo. Pero usted en su carta ni siquiera presenta una denuncia criminal. ¿Y cómo a usted le ocurre a usted darle una instrucción o pedirle a la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Corte, insinuarle que intervenga en la Asamblea Nacional? Usted es el que está rompiendo la institucionalidad. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, y debe decirle que si yo hubiera sido diputado, mire lo que yo no hubiera permitido. ¿Usted recuerda cuando la Policía Nacional se metió en la Asamblea Nacional y se metió adentro? Bueno, si yo hubiera sido la presidenta de la Asamblea, yo no le hubiera permitido que entraran al recinto. La policía no tiene el derecho de entrar al recinto de la Asamblea Nacional. No tiene el derecho. Es una violación a la Constitución. ¿Por qué no lo hizo? Eso sí fue una... Después lo sacaron. Sí, pero lo revisaron con perros y todo. Lo que la señora presidenta de la Asamblea hizo, lo hubiera hecho yo. Usted se ha leído la resolución que aprobó la Corte Suprema de Justicia. Tiene tantas interrogantes que pareciera coincidir con usted en darle a usted facultades que usted no tiene. Usted no tiene facultades para venir a allanar las oficinas de un diputado, ni para investigarlo de esa forma. Hay un procedimiento que usted tiene que seguir. Esto no es un reinado. Esto no es una monarquía. Entonces, yo quisiera pedirle a los señores diputados de todas las bancadas que hay que defender el principio de la institucionalidad, hombre. Y quiero pedirle a los medios de comunicación, mire esta manipulación de estos procesos. Porque aquí los periódicos han atacado. Porque ¿cuál es la noticia ayer más importante? Este refrito de los diputados, que yo he leído algunas de esas. Y le puedo decir, al leer 3 o 4 de esas auditorías con respecto a los diputados, he sentido tanta vergüenza de que estén utilizando a nuestros auditores. Yo tengo un profundo cariño, mucho más que el señor Humbert, por la Contraloría General de la República, porque por esa Contraloría pasaron hombres de gran capacidad. Sí. Ñan Castillo, para mencionar uno que fue un gran... Don Chinchorro Carles. Don Chinchorro Carles, para mencionarle otro. Rory Romero, por ejemplo, para mencionar algunos nada más. Termino aquí. Yo creo que, fíjense que el siguiente elemento más importante de esta coyuntura es la transición. Es decir, que dentro de unos 12 días tendremos en la presidencia de la República a Laurentino Cortizo. Afortunadamente. Y ya hay una confirmación de varios presidentes de nuestra región que van a venir.
Y el rey de España. Y esto va a tener, ¿sí? Va a marcar entonces esta toma de posición. Más estos eventos políticos están marcando una nueva situación. Y esta confrontación está poniendo nubes, ¿sí?, que reflejan en cierta medida cuál fue la conducta de todos el 5 de mayo. Nosotros vamos a terminar de formar toda la información, de tener toda la información electoral para decirle a ustedes qué fue lo que realmente pasó, para que usted tenga mecanismos de análisis. Mientras, usted siempre tenga en su mente lo siguiente: estudie los medios de comunicación siempre pensando cuál es la matriz de información que intentan, con la que intenta controlarme, y busque opiniones alternas. Yo siempre me opongo, y por eso, fíjese, yo he insistido mucho en que seamos muy claros y muy pendientes de esta ley de contrataciones públicas, para no caer en la trampa de los puros que tienen en el fondo agendas de impulsar sus propias compañías y no dicen la verdad a usted. Y entonces el mundo es como es. ¿Tenemos que hacerlo mejor? Claro que tenemos que hacerlo mejor. Pero no nos dejemos manipular. Esta es parte de lo que quería conversar con ustedes. Va a haber muchas telas que cortar en todo esto. Amárrese el cinturón, porque apenas estamos comenzando. Así es.